como nuevamente, como contarles, yo soy sociólogo de la Universidad de Antioquia y máster en estudios urbanos regionales, como les decía, pues Andrés, con una experiencia pues ya de más de 10 casi 15 años en procesos de planificación, tanto en entidades públicas como privadas, y digamos, el tema que queremos contarles es este, análisis socioespaciales en la planeación territorial. Listo, yo voy a arrancar de una vez porque también quisiéramos como tener un buen espacio al final para compartir y poder responder las preguntas que ustedes tengan al respecto, porque yo sé que se van a generar muchas preguntas. Entonces, para arrancar, eh, yo quisiera contarles o quisiera como compartirles esta pregunta, va a ser como una provocación o una pregunta orientadora y que a través de las imágenes que yo les voy a mostrar, voy a tratar pues como, o vamos a tratar pues como de responderla al final. La pregunta es cómo destacar el componente social como un asunto estratégico y armonizarlo con los demás componentes de la planeación territorial mediante herramientas SIC, ¿cierto? Yo sé que al final aparece el tema de herramientas SIC, va a ser como el componente más, digamos, más robusto, pero pues vamos a ver otras herramientas y que, pues digamos, también va a ser como digamos, reconocidas por muchos de ustedes en diferentes procesos de planificación, ¿cierto? Pero vamos a concentrarnos mucho en el tema de las herramientas SIC. Vamos a tener entonces, yo voy a distribuir la presentación en tres componentes. Una primera parte que va a ser una inmersión, digamos, una especie de encuadre. Una segunda que van a ser como presentar las diferentes herramientas que se utilizan o que yo he utilizado en diferentes procesos y vamos a explicarlas, digamos, de manera muy sucinta y que sea, digamos, muy claro para cualquier público, no solamente para profesionales de las ciencias sociales, sino para cualquier persona que haya participado o desee participar en procesos de planificación territorial, tanto en escalas, en diferentes escalas y en contextos urbanos o rurales. Y finalmente, pues yo me voy aquí es, digamos, como la parte más robusta, es el tercer componente, que son las experiencias. Entonces ya es mostrarles, como a través de esas herramientas, cómo se hace ese proceso y cómo se han desarrollado esos procesos, porque pues ya son experiencias vividas o procesos de planificación, digamos, surtidos, y es como contarles a ustedes cómo ha sido ese proceso y cómo se explica o cómo se hace y cuáles han sido como esos como retos. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Listo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la inmersión. Y yo quiero iniciar con esta, digamos, como una situación inicial, pero también hace parte como una reflexión o una experiencia personal que yo tuve y esa situación inicial da cuenta de lo siguiente y tiene que ver con ese desequilibrio en el diálogo de saberes transdisciplinario. ¿Cómo así? Yo sé que de pronto muchos se van a ver identificados con este ejercicio, pues no es para, digamos, con pretensiones de decir que está bien o está mal, sino que es una situación inicial que es importante como reconocer para entender como por qué es importante esto que yo les voy a compartir más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata esta imagen? Entonces, digamos que es un ejercicio, digamos, aquí hay tres grupos o tres equipos que normalmente en los procesos de planificación, digamos, se conforman. Hay un equipo ambiental, hay un equipo urbanista y hay un equipo social. Obviamente, pues aquí hay más personas, pero pues en aras de hacerlo más ilustrativo, pues tomé estos tres equipos. Entonces, ¿cuál es la situación inicial? ¿Por qué hablo de un desequilibrio? Porque de alguna forma, cuando el equipo ambiental, digamos, construye, digamos, como toda esa información o todo ese saber que tiene, lo hace normalmente a través, digamos, como de coberturas, ¿cierto? O sea, es una información que tiene el equipo ambiental para dar cuenta de su saber y análisis del territorio, tiene ecosistemas, tiene drenajes, tiene tipos de suelo, comprensión de la fauna o comprensión de cada uno digamos, de esos componentes, de esas temáticas, y cuando en los procesos de planificación, normalmente la gran mayoría, uno tiene que, digamos, estructurar el DTS, que es el documento técnico de soporte, entonces ese equipo ambiental, todas las coberturas, el ecosistema, los drenajes, los tipos de suelo y la fauna, digamos, lo representa o lo aloja o lo, digamos, lo describe en ese documento técnico de soporte a través de mapas, ¿cierto? A través de capas. Digamos, situación igual ocurre con el equipo urbanista, ¿cierto? Entonces, el equipo, arquitectos, urbanistas y demás, o ingenieros civiles,
tienen capas de construcciones, tienen capas de predios, tienen capas de usos del suelo, de tratamiento de equipamientos, y en ese mismo sentido, el documento técnico de soporte desde el componente urbanista también se aloja, o digamos, la fortaleza está en mapas o en capas asociadas a esas temáticas. ¿Qué pasa entonces con el equipo social? ¿Cierto? Obviamente, como les digo, en algunos casos podrá ser, lo hablo también desde de mi experiencia de hace más o menos unos 15 o 20 años, y es que cuando yo participé en algunos procesos de planificación, yo tenía a la mano información demográfica, socioeconómico, del capital social, organizaciones de la sociedad civil, dinámica cultural, grupos étnicos en un territorio, pero en ese momento, por ejemplo, yo tenía, digamos, como un documento que no estaba conversando en esa misma representación gráfica que los otros dos equipos tienen o tenían en su momento. Entonces, cuando yo tenía que aportar mi información a ese documento técnico de soporte, pues yo lo aportaba, digamos, en texto, ¿cierto? Entonces hacía un texto, una argumentación suficiente de esa lectura o ese entendimiento o esa fase de diagnóstico y de formulación de ese instrumento en específico, pero yo lo hacía en texto y eventualmente, digamos, lo entregábamos con algunas gráficas o con algunas fotografías o hacíamos uso de algunas, digamos, diferentes talleres que utilizamos en las ciencias sociales para hacer procesos con diferentes grupos, y lo que recogíamos de esa información, ¿cierto? Para ponerlo no de manera despectiva, sino como la forma o la representación de poder consignar esos datos o esa información en ese documento técnico de soporte, ¿cierto? Entonces, a partir de esa situación es que yo planteo que hay un desequilibrio en el diálogo de saberes transdisciplinario, porque de alguna forma, que también es un componente de análisis de las ciencias sociales, y es el tema del diálogo de saberes. Ese diálogo de saberes transdisciplinario en un proceso de planificación territorial estaba desequilibrado, ¿cierto? El equipo ambiental y el urbanista hablaban en un lenguaje gráfico, pero cuando nos teníamos que, digamos, teníamos que conversar con el equipo social, ese diálogo, digamos, que presentaba una seria dificultad porque no, digamos, el lenguaje de uno y del otro, en términos, digamos, de argumento y de texto con el gráfico, en su momento, digamos, no lo permitía, ¿cierto? Y de pronto en el resultado del proceso de planificación se veía la diferencia, ¿cierto? Que no se alcanzaba a registrar, no se alcanzaba a asimilar ese análisis de lo social en el producto, digamos, de planificación o en el instrumento que se estaba pues formulando. Entonces, hay una situación, pues producto de esa situación inicial, pues yo planteo una situación deseada, que es la armonización del diálogo de saberes mediante la representación cartográfica, ¿cierto? Entonces, ya vimos entonces que el equipo ambiental tiene unas capas, el equipo urbanista tiene unas capas, y a través de los análisis socioespaciales, digamos, no es una ciencia o no es una herramienta nueva, sino que los equipos sociales empezaron a adquirir unas herramientas, un conocimiento adicional, ¿cierto? O a traer de otras ciencias como la geografía, otros saberes como desde la geografía, que se podían hacer análisis sociales con mapas, ¿cierto? Entonces, desde mi experiencia específica, yo empecé a participar en procesos de planificación, ¿cierto? Aportando mi componente, digamos, como socioeconómico, sociocultural, sociopolítico, en el documento técnico de soporte, también con mapas. Y esto es muy interesante porque en términos del diálogo de saberes, pudimos, digamos, como hacer un ejercicio real de, digamos, como de diálogo de saberes y transdisciplinarios, porque como tenemos una misma representación gráfica, la técnica, digamos, cartográfica nos permite hacer ese cruce, digamos, de variables o de capas. Y si ustedes ven ahí, pues no es desprevenido el icono o ese GIF que está ahí, y es poder hacer esa, digamos, justaposición o ese cruce o esa, digamos, poner capa sobre capa para poderlas ver todas al mismo tiempo. Entonces, digamos que ya en esta situación deseada, el proceso de planificación, el proceso de diálogo de saberes territorial con ese equipo transdisciplinario, digamos que fue mucho más eficiente, reconocía,
digamos, como todas las condiciones o todas las dinámicas territoriales, porque ya el componente social pudo, ¿cierto? Como evidenciar un montón de situaciones y se pudieron ver en el mapa, ¿cierto? Como todas esas situaciones. Para ponerles un caso, entonces, yo sé que lo vamos a ver más adelante, no con mucha profundidad, pero por ejemplo, cuando yo ya tengo todas estas capas, yo puedo hacer, por ejemplo, una álgebra de mapas y en ese álgebra de mapas asignarle a cada una de estas capas o estas categorías unos valores y yo puedo hacer una ponderación y puedo hacer un análisis multivariado de todos estos elementos que tengo en el territorio, ¿cierto? Entonces no voy a dejar de lado ningún elemento y que al final voy a poder ver, ¿cierto? O sea, voy a poner sobre la mesa o sobre el mapa o sobre un atlas, voy a poder ver toda la información y no me va a quedar faltando ninguna, ¿cierto? Entonces esta es la situación deseada. Ya para terminar esta, digamos, esta primera etapa de inmersión, pues yo sé que pues no me voy a concentrar mucho en el tema teórico conceptual, pero quería dejarles estos dos, digamos, estos dos párrafos de lo que se concibe como análisis socioespaciales, que de alguna forma es abordar esos aspectos sensibles de la vida cotidiana, como los sentidos del lugar, las formas de habitar, las tensiones por la ocupación del territorio, el uso de los recursos naturales, ¿cierto? Y hacer una precisión. Y es que no necesariamente, ¿cierto? Digamos que son dos corrientes de los análisis socioespaciales y hay, aquí en la ciudad, pues en el caso de la ciudad donde vivimos, yo sé que hay muchas personas conectadas que no son de acá, de Medellín o de Colombia. Eh, por ejemplo, aquí hay muchos centros de pensamiento, universidades que, pues, digamos, han trabajado ese tema de lo socioespacial y no necesariamente los análisis socioespaciales dan cuenta de los mapas, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer análisis socioespaciales sin necesidad de mapas, ¿cierto? Pero también hay otra corriente que utiliza esa, digamos, todo ese acervo, toda esa construcción teórico-conceptual de lo socioespacial para construir mapas, ¿cierto? Y en segunda instancia tenemos la geografía humana, esta sí es más antigua, pues desde la génesis de la geografía, que fue la geografía, pues como la geografía inicial y se dividió en una época, digamos, hace muchos años, en términos de la geografía física y la geografía humana. Entonces yo aquí quiero como plantearles que también digamos, es como mi área de conocimiento actual, donde, digamos, me he visto como identificado y solamente quería como compartirles de qué se trata la geografía humana, ¿cierto? Que son todos esos fenómenos o todos esos eventos o todos esos objetos de estudio que están, digamos, catalogados o que son, digamos, estudio de las ciencias sociales, se producen o se construyen en un espacio geográfico determinado, ¿cierto? Y cómo se construyen o se dan o se producen en ese espacio geográfico, eventualmente se pueden construir o representar o analizar o leer desde los mapas, ¿cierto? Entonces, quería como dejar estos dos aspectos como teórico-conceptuales, como de inmersión a esto que les vamos a contar de los análisis socioespaciales en los procesos de planificación, ¿cierto? Entonces, para arrancar en las herramientas, aquí sí les pido que presten mucha atención, pues porque, digamos, aquí está el quick de los análisis socioespaciales utilizando sistemas de información geográfica y es porque existen muchas herramientas. Entonces, yo voy a empezar a listarlas y voy a ir contándoles eso, cómo se utilizan cada una de esas herramientas, cómo se utilizan y cuáles son los productos que nos arrojan. Tenemos entonces, esta es, digamos, como en las ciencias sociales, a todos los profesionales de las ciencias sociales en algún momento de la formación nos hablaron o nos enseñaron sobre cartografía social, ¿cierto? Yo acá les voy a presentar, digamos, como dos formas de hacer cartografía social y una es esta como la más clásica que se produce a través de los procesos de apropiación y percepción espacial de las comunidades o de los sujetos, digamos, con los cuales generamos esos procesos cartográficos, ¿cierto? Digamos, este ejercicio en las ciencias sociales, digamos que tiene como una justificación teórica y conceptual, o digamos, así fue que yo la aprendí. Obviamente, pues, la genealogía de la cartografía social es muy diversa porque tiene componentes en antropología, en sociología, en trabajo social, en historia, o sea, en gran parte de las ciencias sociales hay procesos de cartografía social, ¿cierto? Entonces, digamos, como esa génesis es muy diversa de acuerdo al área, ¿cierto? Pero para mí, por ejemplo, particularmente la cartografía social, desde la sociología, o digamos que yo adquirí este conocimiento, este entendimiento o la reflexión
de hacer cartografía social a través de un sociólogo colombiano que, digamos, como que es el, digamos, el padre de la investigación de acción participativa, y que él nos dice que para poder construir territorios debemos hacer parte o debemos apelar a los saberes específicos de las comunidades, ¿cierto? Entonces, ese saber específico también se puede representar gráficamente, y que es un poco lo que yo les traigo en estas imágenes. Estas son diferentes cartografías sociales que tenemos, o que en las cuales pues yo he participado, y que a través de ese conocimiento que tienen las personas, de ese saber específico y de esa, digamos, conocimiento que tienen, o esa experiencia de representar gráficamente o de dibujar, ¿cierto? Han podido como trasladar en un documento o pues en una hoja como diferentes situaciones, ¿cierto? Aquí tenemos temas urbanos, tenemos temas rurales, ¿cierto? Y es la percepción y el proceso de apropiación que tienen esas comunidades, digamos, de esa, digamos, de su vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, digamos, este es un primer ejercicio, es una forma de hacer cartografía social, que es a partir de apropiación y percepción espacial. La segunda que tenemos es por referencia cartográfica, ¿cierto? Entonces, ya no utilizamos, digamos, digamos esa imagen o esa capacidad que tienen las personas de poder dibujar y representar gráficamente esas emociones o esos procesos de apropiación y ese conocimiento que tienen, sino que ahora lo hacemos a través de esa referencia cartográfica, y es llevar previamente a ese proceso de cartografía social unos planos o una cartografía ya establecida, base, ¿cierto? Aquí tenemos, digamos, hay también de dos tipos, hay en contextos urbanos, ¿cierto? Ahí ustedes alcanzan a ver en la parte de abajo, estos son urbanos, ahí están, hay un manzaneo, es un barrio, ¿cierto? Hay calles, y digamos en el proceso cartográfico ahí se representaron varias dinámicas, digamos, como espaciales. Esta de acá también es urbano, y esta de los costados es la misma, que es un contexto rural en el cual hay un río, hay unas coberturas de bosques, ¿cierto? Hay una distribución veredal, ¿cierto? Y de acuerdo a esa ubicación, los participantes, digamos, de acuerdo pues al propósito, al objetivo de la cartografía social, ellos consignaron, digamos, como lo que estábamos buscando en ese momento, que era de identificación específicamente como de hitos ambientales, o, digamos, valores ambientales para ellos en un territorio específico. Entonces, la cartografía social, entonces, tenemos estas dos formas de hacerla, y es muy importante, y lo vamos a ver más al final pues, de este segundo componente de herramientas. Esta información de cartografía social, si ustedes lo detallan bien, tanto en la anterior como en esta, la producción de la información es cualitativa, ¿cierto? Porque si ustedes ven ahí, las personas escriben, ¿cierto? Relatan, o de pronto algunas alcanzan a dibujar, digamos, como un relato, un discurso, unos deseos, ¿cierto? Y si juntamos todo eso, es información cualitativa, ¿cierto? Lo voy a dejar ahí para que al final vamos a ver qué vamos a hacer con esa información cualitativa, ¿cierto? Una segunda, una segunda herramienta que utilizamos en los análisis socioespaciales y asociados a términos, digamos, a procesos de planificación territorial, es algo que yo he denominado, pues, hay diferentes formas de llamarlo, pero yo lo he denominado como etnografía 2.0, y es utilizar dispositivos móviles para hacer ese proceso etnográfico. Para los que no conozcan de qué se trata la etnografía es un proceso de inmersión en una comunidad o en un territorio, y a través de digamos, como de una bitácora, o de digamos, un documento, digamos, un cuaderno, yo describo lo que veo, ¿cierto? Entonces, yo lo referencio como etnografía 2.0, en tanto en que yo, a través de estos tres aplicativos móviles, o sea, que se pueden descargar en el celular, yo puedo también registrar diferentes dinámicas sociales, económicas, de organizaciones, ¿cierto? O sea, yo puedo poner ese punto, puedo poner esa línea, o puedo hacer un polígono de situaciones o de dinámicas socioespaciales que vea en ese territorio, ¿cierto? Entonces, digamos que es un complemento a los procesos etnográficos tradicionales, que son registrar en una bitácora, ¿cierto?
situaciones que yo veo, grupos que veo, formas de comportamiento, eh, un montón de, digamos, como de elementos o de hitos socioespaciales que yo me voy a encontrar en ese territorio, ¿cierto? Entonces, por acá, en el Horus Map, es una escala, digamos, ya rural, y ahí, pues, digamos, en ese ejercicio, si ustedes ven la linecita en azul es un track, pues una ruta, y los puntos en naranjado son elementos que yo identifiqué que vi mientras yo hacía ese recorrido, y al interior de ese punto pues hay una información, ¿cierto? Ahí no se alcanza a ver, pero cuando yo descargue esa información pues voy a tener una bitácora, una información, digamos, cualitativa y de punto de eso que yo vi en ese territorio, ¿cierto? Lo mismo en este de la mitad que se llama el Avenza Maps, también lo utilizan mucho los forestales, pues los profesionales ambientales. Y tengo este otro que se llama el View Ranger, que también pues tiene la misma función. Yo puedo ubicar puntos, esto es una zona rural, ¿cierto? O, digamos, y puedo hacer el mismo ejercicio. Entonces, al igual que la herramienta anterior de cartografía social, en este de los aplicativos móviles para hacer etnografía, digamos, voy a tener de igual forma una información cualitativa, o sea, yo esos puntos o esas líneas, esos polígonos en el fondo o en la tabla de atributos de esos. Muy buenos días, ¿me escuchan? Me disculpo que se me cayó la... Sí, Juan Pablo, ya te escuchamos. Listo, perfecto. Voy a volver a compartir donde iba. Ok. Bueno, entonces íbamos acá. Este es el tercer, que son los datos abiertos y los geoportales. Entonces, años en Colombia, pues es reciente, también, no sé, 5 o 10 años, a través de una ley nacional, que todas las entidades públicas deben compartir sus
datos abiertos en Colombia y tenemos el geoportal de datos abiertos del IGAC, donde pues también podemos descargar pues como información. En estos, tanto en los datos abiertos como en los diferentes geoportales de diferentes entidades públicas, podemos establecer, digamos, como información de, podemos establecer información como de todo tipo, ¿cierto? Permítame un momento. Ok. Bueno, entonces, como les venía diciendo, de estos datos abiertos, este portal de datos abiertos, digamos en Colombia, que también en el mundo hay muchos portales de datos abiertos, pero también en este del IGAC yo puedo descargar diferente información de diferentes entidades, del DNP, ¿cierto? O sea, de componentes sociales, o sea, de todas las entidades que tengan que ver con temas sociales, bienestar social, ¿cierto? De todo tipo. Y en el IGAC yo puedo encontrar base cartográfica, que también pues me permite, digamos, como acceder a esa información de, por ejemplo, manzanas o, por ejemplo, la distribución político-administrativa de barrios, de comunas, distritos, localidades, municipios, bueno, digamos, también departamentos. Entonces, digamos que esa información es muy valiosa para este mismo, para hacer los análisis socioespaciales que más adelante vamos a ver cómo utilizamos estos datos abiertos y estos geoportales y la información que descargamos de ellos, ¿cierto? Luego entonces tenemos los censos y los muestreos. Pues el censo que tenemos en este momento en Colombia del DANE es el censo 2018, el Censo Nacional de Población y Vivienda, que es el más actualizado. Y obviamente pues el DANE también tiene otra información, otros censos, otros muestreos que hace de diferentes dinámicas poblacionales, económicas, de grupos étnicos, ¿cierto? Y en ese geoportal, pues yo puedo descargar toda esa información. Tiene que ver con, como les decía, componentes demográficos, distribución demográfica de población, voy a tener temas de ocupación, sexo, edad, voy a tener temas de migración, voy a tener un montón de información que nos va a servir para los análisis espaciales y obviamente es un censo, es un muestreo, esto ya es digamos como digamos ya una experiencia específica en un territorio, esto es Medellín, en un muestreo de un instrumento que fueron los macroproyectos de transversalidades. Esta es la cuenca de este costado, es la cuenca de la quebrada de Iguaná, y esta es la cuenca de la quebrada Santa Elena, ¿cierto? Y en su momento, pues yo participé en este muestreo y se recogieron 2.600 puntos, o sea, esos 2.600 puntos son 2.600 encuestas que están georreferenciadas y tienen una información que caracteriza la población. Entonces ahí tenemos condiciones de la vivienda, tenemos características de la población que habita en esa vivienda, la familia, ¿cierto? Ingresos, o sea, tenemos como digamos, un cúmulo de información en ese muestreo. Si bien la diferencia, ¿cierto? El censo es el universo y en este caso específico es un muestreo, obviamente, pues específicamente a esas dos zonas. Entonces, este siguiente herramienta pues nos permite, tanto en el geoportal del DANE, ¿cierto? Nos permite como acceder a información censal, sea que esté georreferenciada o sea que esté en datos, pues en CSV o en Excel, y obviamente los muestreos en esa misma medida también puede estar en algún formato, digamos, de texto o de tabla en Excel, o también está georreferenciado, se produce, en este caso específico, también está georreferenciado esos puntos. Luego, entonces, tenemos una herramienta, que esta herramienta, pues, digamos que es herramienta, pero también hace parte de la ciencia, pues, de los sistemas de información geográfica, y es ya como tal los software, ¿cierto? Estos son como los más conocidos, lo que es Quantum o QGIS y ArcGIS, que es de Esri. Estos dos son como los software más, obviamente hay muchos más, pero son como los más conocidos.
QGIS es software libre, no tiene, pues digamos que es de código abierto, pues no hay que estar actualizando y pagando una licencia. ArcGIS es, digamos, hay que estar pagando una licencia y lo utilizan la gran mayoría de los, digamos, como de las instituciones públicas, particularmente en Colombia, ¿cierto? Entonces, esta herramienta es muy importante porque esta herramienta, sin que también hay que dar una claridad, y es que los software no son o no son exclusivos de la ciencia de los sistemas de información geográfica. Los software son una herramienta de lo que entendemos como esa gran ciencia de los sistemas de información geográfica, y por eso entonces acá yo la traigo como herramienta porque nos permite hacer una serie de análisis, y es la que nos va a permitir, digamos, como poner sobre la mesa o poder analizar y poder, digamos, como procesar y post-procesar esa información y esos datos que vamos a capturar. Entonces, estas son las herramientas que yo le traigo, y la siguiente imagen, digamos, para mí es como la más importante, y es, digamos, como mi proceso de aprendizaje, y que fue pues como digamos, el mayor, digamos, como el conocimiento que yo adquirí frente a los análisis socioespaciales, y tiene que ver con lo siguiente, con el proceso y el postproceso de datos. La gran pregunta que nosotros los profesionales de las ciencias sociales nos hacemos es, ¿yo cómo vuelvo o convierto una información cualitativa, ¿cierto? Que es descriptiva, o sea, que son, puede ser texto, párrafos, hojas de texto, de análisis, de trabajo con comunidades, de describir sus deseos, sus percepciones, sus miedos, sus expectativas sobre un territorio. Yo cómo convierto esa información cualitativa en datos que yo pueda convertir en mapas, ¿cierto? Yo acá les traigo, digamos, como la forma en la cual se hace el proceso. Entonces, aquí en esta parte de abajo yo tengo las herramientas que les acabo de describir, y de esas herramientas, como les conté, permiso, de esas herramientas, yo tengo las que les contaba al principio, por ejemplo, la cartografía social y la etnografía. El resultante de esas herramientas, la gran mayoría de las veces, es información cualitativa. Particularmente, por ejemplo, los datos abiertos, los geoportales, los censos, los muestreos, nos entregan datos cuantitativos que ya están, digamos, en una tabla, y que esa tabla, cuando yo la pase al software, o yo le haga el proceso o el postproceso de datos, yo ya la voy a tener en unas condiciones para construir mi tabla de atributos, que más adelante pues les voy a explicar de qué se trata. Pero yo quiero, digamos, como dar la claridad más importante, y que para mí es como el aprendizaje más significativo, y es cómo transformar información cualitativa en cuantitativa. En las ciencias sociales también existe una metodología para hacer ese tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo, y se hace a través de esto que vemos, estos tres procedimientos o procesos o metodologías, que es que yo puedo convertir esa información cualitativa a través de un proceso de categorización, de codificación y de tabulación, ¿cierto? O sea, yo puedo en ese análisis de esas, no sé, voy a ponerles un ejemplo. Yo tengo 5 páginas de una conversación con una comunidad, ¿cierto? La forma de categorizar, codificar y tabular es que yo en esa descripción de esas 5 páginas, yo voy a encontrar una recurrencia, o sea, yo voy a asignarle una categoría a esas recurrencias de palabras que yo encuentre, o esas recurrencias de deseos que yo encuentre, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio yo voy a poder trasladar un texto de 5 páginas a un dato, a una tabla, ¿cierto? Que me va a decir, yo encontré en este relato, en esta conversación o en este taller de cartografía social, las personas identificaron tantas veces o se refirieron tantas veces a este concepto, a esta categoría, ¿cierto? Y yo voy a poder entonces hacer la categorización, yo las voy a poder agrupar, les voy a poder poner un código o una temática, y voy a tener una tabulación. Entonces, cuando yo ya tengo esa tabulación, pues va a estar en las condiciones para poder yo nutrir mi tabla de atributos, que es digamos, como la herramienta principal para hacer los mapas, ¿cierto? Entonces, yo quiero reiterarles este proceso, pues porque si bien
esto no es una cosa, no es un tema desconocido. A los profesionales en las ciencias sociales nos enseñaron a hacer, digamos, tránsitos de información cualitativa a cuantitativa, y que, digamos, que está ahí, pero que, digamos, de alguna forma no es, digamos, como una herramienta que sea muy común a todos los profesionales, y que para efectos de lo que yo les he estado contando, de cómo prepararse para hacer ese ejercicio de diálogo de saberes transdisciplinario en procesos de planificación territorial, esa herramienta es clave, ¿cierto? Porque cada uno de las ciencias, tanto el equipo ambiental como el equipo urbanista, hace esa misma transformación y análisis de los datos, y esta es como la herramienta que desde las ciencias sociales se tiene para poder convertir esos datos y poder hacer ese real o ese eficiente o efectivo, digamos, diálogo de saberes con esa información que ya está construida en los otros dos equipos, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, yo ya entonces, después de hacer ese tránsito de esa información cualitativa a la cuantitativa, yo voy a tener una tabla de atributos. ¿Por qué se llama tabla de atributos? Porque tanto en el software, o digamos en el argot, o en los términos de los sistemas de información geográfica, todos los software tienen una tabla de atributos, ¿cierto? O sea, es como la forma de cargar los datos o cierto tipo de datos, eh, digamos, en el software. Entonces, la tabla de atributos que tiene, yo en la tabla de atributos, pues va a ser, para que ustedes se hagan una idea, la tabla de atributos es como las columnas y las filas de un archivo en Excel, ¿cierto? Entonces, esa es la tabla de atributos. Yo en esa tabla de atributos, entonces, como les decía, voy a tener una categoría y con unas características o unos atributos, como lo dice el término, unos atributos de esa categoría que yo identifiqué, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, tengo en el taller de cartografía que hicimos, ¿cierto? O los ejemplos que yo le mostré, yo identifiqué que en la vereda Chorro Hondo de tal municipio, en el taller de cartografía social, las diferentes comunidades hicieron referencia a diferentes atributos en esa vereda. Entonces hicieron referencia a que hay en términos ambientales. Entonces yo puedo, a través de las columnas, referenciar todos esos atributos o todas esas categorías que identifiqué. Entonces, como les decía, pasé una información cualitativa digamos, un formato cualitativo a uno cuantitativo. Entonces, ahí voy a poder cargar los atributos. Listo, ese es el primer ejercicio. Entonces, es una tabla de Excel donde yo tengo esa información cuantitativa. Otra característica de la tabla de atributos es, digamos, ya el tema geográfico. Entonces, yo tengo esa vereda, yo tengo esa información, y de acuerdo al ejercicio que yo haya hecho con esa cartografía, con ese proceso etnográfico, o en la condición en la que descargué esos datos abiertos o esa información censal o muestral de esos datos, yo toda esa información le puedo asignar una ubicación geográfica, ¿cierto? Entonces, ya digamos ahondando, ya aquí estamos en los terrenos de los sistemas de información geográfica. Esa información tiene un lugar, digamos, en el mundo, pues en el globo o en la Tierra, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa información que tenemos la podemos o la tenemos que asignar o tenemos que identificar en qué términos está, ¿cierto? Entonces, como está el ejemplo que les puse, en el ejercicio de cartografía social, yo identifiqué unos atributos que con las personas con las que hice el taller identificaron, y esos atributos, esa identificación que hicieron las personas están en un lugar. Entonces, yo, digamos, en procesos que los vamos a ver más adelante, esos puntos o esa ubicación de ese deseo de esa persona, o esa identificación de esa situación problemática o ese proyecto que visualiza como una oportunidad de desarrollo en el territorio, se puede ubicar, por ejemplo, a través de un punto. Entonces ese punto está georreferenciado, o sea, tiene una ubicación geográfica, o sea, un eje X y un eje Y, que son latitud y longitud, y que yo a eso lo puedo ubicar en un mapa, ¿cierto? Lo mismo ocurre para las líneas. Si ustedes recuerdan, yo hice un trayecto con una comunidad, yo hice un recorrido con la comunidad por estos lugares, y yo hice ese track, y yo puedo, esa línea,
está georreferenciada y cuando yo la pongo en el mapa me va a mostrar exactamente en qué lugar hice ese recorrido y voy a tener la longitud, o sea, me hice un recorrido de 2 kilómetros, 3 kilómetros o 100 metros, pero también, por ejemplo, en esa tabla de atributos o esos atributos que yo recogí en esos procesos cualitativos y que pasé a cuantitativos, yo puedo tener, por ejemplo, que toda esta comunidad de esta vereda dijo que de las 100 personas con las que hice el taller, todas están de acuerdo con que hay cierta situación, digamos, a favor de algo, ¿cierto? Entonces yo voy a poder, en ese proceso de codificación, yo voy a poder asignarle a ese polígono que es la vereda, le voy a decir que 100 personas tienen una posición afirmativa o favorable frente a una situación, ¿cierto? O están de acuerdo o en desacuerdo con el manejo de residuos sólidos, o están en acuerdo o en desacuerdo con alguna situación social, ambiental, económica, cultural, histórica, política, ¿cierto? Entonces, son unos datos que nacen o se capturan o se acopian, como les digo, desde lo cualitativo, pero que yo puedo trasladar a la tabla de atributos o a ese polígono en términos cuantitativos y ya con una, digamos, una referencia, digamos, geográfica específica. Yo acá puse los raster, pero pues digamos que este es, digamos, como podría ser una segunda versión de este tema, que es otra fuente de datos y son imágenes, ¿cierto? Son imágenes con píxeles, esos píxeles tienen una información y se los voy a resumir, pues hay muchos tipos de raster o imágenes, pero digamos como las que más se utilizan en procesos de planificación y que de pronto al equipo social nos ha tocado, digamos, procesar, son las ortofotografías o las imágenes satelitales, ¿cierto? Entonces, de pronto no hay cartografía disponible de ese territorio, ¿cierto? Comunidades indígenas y más, y yo a través de esa imagen satelital, porque tiene digamos, unos píxeles o una resolución, digamos, significativa, y yo voy a poder identificar esos puntos o estar en campo y levantar esos puntos de las comunidades que están y yo voy a poder empezar a producir una información que no existe, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es más o menos la aplicación en las cuales yo he participado, que me han facilitado una imagen satelital o una ortofotografía y yo he tenido que, digamos, georreferenciar construcciones o he tenido que referenciar esta es el asentamiento tal o aquí hay tal situación de alguna quema o aquí hay ciertos cultivos o acá hay cierto asentamiento informal que no está en la cartografía oficial, ¿cierto? Entonces digamos que es otra forma de acceder a esa información. ¿Listo? Entonces, eh, este sería como el final del segundo componente, que son las herramientas. Este, como les digo, este tránsito, pues, digamos, lo adquirí y para mí ha sido muy importante y muy significativo el poder trasladar datos cualitativos o información cualitativa a datos cuantitativos para poder convertirlos en mapas. Ya para entrar al tercer elemento, yo sé que ya nos queda muy poquito tiempo, pero voy a pasar, estas son las experiencias específicas como digamos, como de análisis socioespaciales en los procesos de planeación en contextos urbanos. Tenemos, pues yo tengo más herramientas, pero pues les pongo estos, tengo tres instrumentos, los planes parciales, la gestión de planes especiales de manejo y protección del patrimonio y macroproyectos. Acá tenemos, por ejemplo, este es un plan parcial, en este plan parcial se hizo un censo, o sea, tenemos información censal de cada una, esos cuadritos que vemos ahí son los predios, y esos predios, pues la distribución de color que vemos ahí es la cantidad de años de permanencia en el barrio, o sea, el arraigo que tienen las personas en esos predios, y pues de acuerdo a los colores yo puedo ver qué tipo o qué la cantidad de personas, dónde están concentrados, por ejemplo, las familias o las viviendas entre 58 y 84 años, los de 42 y 58, los de 27 a 42, de 11 a 27, y yo entonces aquí puedo decir, de acuerdo a la proporción, eh, las características de la población, en qué condiciones está en términos de arraigo, o sea, cuántas personas viven hace mucho tiempo en el barrio y cuántas personas apenas llegan. Lo mismo con tenemos ingresos mensuales familiares, lo mismo, yo puedo, de acuerdo en el software,
como que les contaba, pues yo puedo visualizar los datos de diferente manera y yo puedo identificar, por ejemplo, qué familias de ese plan parcial, para efectos, por ejemplo, de la compensación, sea un plan parcial público o sea un plan parcial privado, el tema de protección a moradores o el tema de las compensaciones para el proceso de negociación, ¿cierto? Entonces aquí tengo, digamos, como las características de cada una de esas familias, esas viviendas y también esta información es muy importante para todo el proceso de acompañamiento, digamos, a esas familias. Acá tengo ventas mensuales, estas son ya en ese barrio o en ese lugar, hay comercio, entonces estos otros son comercios y empresas, lo mismo, cuáles son los ingresos o las ventas mensuales que tiene promedio esos actividades comerciales en ese lugar. Acá tenemos, por ejemplo, ese mismo plan parcial, se hizo un proceso cartográfico con adultos mayores y se hizo con niños, ¿cierto? Y el resultado de esa cartografía social fueron esta información, pues esto ya es una elaboración mía, pero pues todo esto está georreferenciado y lo aporté pues en el documento técnico de soporte para poder hacer la distribución de las unidades de actuación y establecer, digamos, el plan de reasentamiento o de compensación, sea en casos públicos o privados. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la gestión de un PEM, del Plan Especial de Manejo y Protección de Prado. Lo mismo, esta es información censal del DANE de 2018, esta es la concentración de población por manzana, entonces acá yo puedo ver en cuáles manzanas están más pobladas que otras. Acá tenemos la ubicación de inquilinatos en Prado, ¿cierto? Son esos puntos. Tenemos acá el inventario de comercio, se hizo un inventario, entonces aquí pudimos segmentar el comercio, hay entretenimiento, hay gastronomía, hay servicios, y yo los puedo ubicar y hay una concentración, digamos, del comercio. Acá tengo un análisis que yo hice de tensionantes sociales, o sea, yo junté 4 capas: hurtos a personas, hurtos a motos, riñas y accidentes. En este caso, pues es Medellín. Las grandes ciudades tienen una información, digamos, más nutrida y un acceso y un detalle de información más amplia que en sectores rurales. Aquí tenía acceso pues, georreferenciado de hurtos a personas, a motos, a riñas y accidentes, y lo que yo hice fue una agrupación, ¿cierto? De acuerdo a un análisis social de tensionante. Entonces yo pude definir dónde, de acuerdo a concentración, dónde hay una concentración alta en rojo, una concentración media en naranja y una concentración baja en verde. Entonces, digamos que en el mapa yo puedo describir esa situación. Por acá tengo, estos ya son, digamos, herramientas o plugins o que tiene el software. Yo utilizo QGIS y aquí tengo, por ejemplo, estas son unas líneas de deseo de las manzanas donde hay mayor población en el barrio, y las banderitas son los lugares de esparcimiento que hay en el barrio, ¿cierto? Entonces, digamos, esta es otra forma de analizar el territorio con esa información que era cualitativa y que pasó a ser cuantitativa. Acá tengo, por ejemplo, otra experiencia. Este es el macroproyecto que les hablaba al principio. Esta es la cuenca de Santa Elena. Acá tenemos, por ejemplo, en ese muestreo hicimos una pregunta en el muestreo a las personas que entrevistamos de la distancia al parque público. Entonces, por ejemplo, acá a través de un área de influencia, un buffer, pudimos definir como en ese mapa, por ejemplo, está los parques públicos y pusimos los puntos con el buffer de la distancia a 100 metros, a 200 metros, a 300, a 500 metros, a qué distancia le queda al parque público. Aquí tenemos la distancia al servicio de salud. Acá tenemos, por ejemplo, la distancia al transporte público, y ahí está la capa del transporte público que tiene esa zona. Acá tenemos distancia al escenario recreo deportivo, entonces también tenemos los que están ahí en moradito, son los escenarios deportivos que hay en la zona, y los mismos buffer del área de influencia a qué distancia está ese escenario. Acá tenemos, por ejemplo, el tema de la distancia al abastecimiento mensual, o sea, la tienda o el lugar donde yo compro el mercado, ¿cierto? Para abastecerme grande, pues el mensual. Pero acá en este otro tenemos el abastecimiento diario, o sea, donde, digamos, en muchas ciudades latinoamericanas, los asentamientos informales o en general, pues mucha de la población también compra el diario. Entonces, ¿qué tan cerca queda la tienda del barrio para comprar el diario? Ahí lo pudimos como representar.
Acá tenemos, esto es otro macroproyecto, este es el de Distrito Medellín Innovation, también se hizo que queda al frente de la Universidad de Antioquia. Aquí está lo mismo, hicimos un censo y ese censo estaba georreferenciado y estas son algunas de las preguntas, temas de comercio, servicios, condiciones de habitabilidad, comercio y servicios y arraigo, ¿cierto? Cruce de diferentes variables. Qué pena que voy rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Este es el rural. En el rural tenemos también otros dos instrumentos, los SILAP. Los SILAP son los sistemas locales de áreas protegidas de Corantioquia, o sea, la autoridad ambiental, específicamente pues acá pues en el centro de Antioquia, pero pues también aplica para el resto de las corporaciones en Colombia. Tenemos un atlas supramunicipal, que es un análisis supramunicipal en términos de socioespaciales y una herramienta de geomarketing en contexto rural. Acá tengo, por ejemplo, el SILAP, lo que les decía, este es el índice de pobreza multidimensional que descargué del censo en una escala de unos sectores rurales en el municipio de Sopetrán, en el occidente de Antioquia. Acá, por ejemplo, hicimos un muestreo, ¿cierto? Y en ese muestreo, entonces, yo definí, por ejemplo, con el equipo, unos hábitos de movilidad. Esta es más o menos, aquí pues está la representación, pero tengo los datos, como las preferencias para ir al pueblo a caballo, en chivero, en bus, caminando o en moto. O, por ejemplo, la preferencia para ir a la escuela en los mismos modos, en caballo, en chivero, en bus, en caminando, en moto. Acá tengo, por ejemplo, los ingresos mensuales familiares y lo mismo, ahí se ve más o menos la distribución. Hay una preponderancia de entre 100 y 300 mil pesos mensuales, digamos una condición pues como interesante para esa zona. Agropecuarias, ¿cierto? Aquí predomina agrícola, ¿cierto? Luego tenemos el pecuario. Acá tenemos otro, que este es un atlas supramunicipal, este es un análisis de 5 municipios en el suroeste de tenemos, este es de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 y nos muestra la concentración de población en las áreas rurales de los municipios. Y, por ejemplo, este fue muy interesante porque a partir de este análisis identificamos que, por ejemplo, solamente en estos 3 municipios, La Pintada, Támesis y Tarso, hubo crecimiento de población urbano, pero en Jericó y en Fredonia hubo una disminución de la población urbana. Y en la población rural, en todos los 5 municipios, hubo una disminución de población intercensal. ¿Cómo así? Como tenemos información del censo 2018 y tenemos información del 2015, hicimos la comparación y, digamos, la información nos dio ese resultado. Luego tenemos por acá el índice de pobreza multidimensional en esas áreas rurales de esos municipios. Tenemos por acá un cruce de variables, que es las coberturas de Corantioquia, las coberturas del suelo, versus el índice de pobreza multidimensional rural de esos 5 municipios. Por acá tenemos, este es el tamaño predial, en contraste con la concentración de unidades de producción agropecuaria o UPAs, ¿cierto? Eso lo definió el Censo Nacional Agropecuario en 2014. Y aquí pues hacemos el análisis que la mayor concentración de UPAs está en los predios menores a 15 hectáreas, o sea, los pequeños productores. Acá tenemos, por ejemplo, una relación de la producción de aguacate, café y cítricos en esos 5 municipios asociados a las UPAs, o sea, quiénes son realmente los que están produciendo ese tipo de productos. Y aquí mostramos como digamos, el comportamiento de esos productos. Lo que aquí alcanzamos a mostrar en ese estudio fue que hay una reducción del café, o sea, ya la gente no está produciendo café y que hay una nueva, por decirlo de alguna forma, una nueva gentrificación rural por medio de los monocultivos de aguacate y cítricos en el suroeste. Para cerrar, es el geomarketing y es estudios de mercado, aplica para contextos urbanos y rurales. Por ejemplo, en los procesos de planificación se está utilizando mucho para definir el valor del suelo o más o menos identificar, de acuerdo a ese análisis de suelo,
o de avalúos, cuáles son las zonas, digamos, con ciertas características para ubicar cierto tipo de proyectos. Esto es una experiencia rural de unos comerciantes en Jericó para identificar dónde están sus clientes, sus proveedores y su competencia, y también pues a través de un cuestionario y de un ejercicio pues de etnografía pudimos identificar cómo dónde están sus clientes, sus proveedores y su competencia. Aquí está ese clúster, dónde están los que están en azul son los empresarios con los que trabajamos y los en amarillo son el resto de comercio del municipio y cómo está la concentración en el lugar. También hicimos un cruce acá con el PEM. El municipio de Jericó tiene un plan especial de manejo y protección del patrimonio y tiene una, digamos, pudimos identificar de acuerdo a esa capa con los empresarios dónde estaban ubicados, en zonas más restrictivas o menos restrictivas por temas patrimoniales. Acá tenemos áreas de servicio para identificar, digamos, si un cliente tiene que ir caminando hacia algún lugar o cuál es el más cercano, la red, digamos, de acuerdo a 100, a 200 o a 3, o en este caso eran 1000, 2000 y 3000 metros, hasta donde llegaba el área, ¿cierto? Hasta ahí. Esa es, mil disculpas por hacerlo tan rápido al final, pero digamos que quería mostrarle como las diferentes experiencias de análisis socioespaciales en procesos de planificación utilizando sistemas de información geográfica. Bueno, Lady, no sé si damos espacio a las preguntas de los asistentes para Juan Pablo. Sí, acá hay unas preguntas. Bueno, con respecto a lo que dicen de que si se va a tener la grabación de la charla, la van a encontrar a partir de la otra semana o hoy en la tarde, la grabación en el canal de YouTube de la universidad. Nos pueden buscar como Universidad EIA en el canal de YouTube. Muy bien. Bueno, por acá hay una pregunta. ¿Estos mapas se pueden consultar en algún link de las entidades públicas? Bueno, los mapas que yo les mostré son elaboración propia. O sea, son productos de consultorías en las cuales yo participé y es el producto de esa entidad. Pero en las herramientas que yo les mostré hay muchos geoportales que tienen esta información. Pues obviamente es simplemente como la distribución de frecuencia, o sea, cómo están concentradas las poblaciones, o sea, datos o mapas generales, pero ya estos que yo les mostré son específicos, digamos, a los instrumentos, aunque como la gran mayoría específicamente, por ejemplo, planes parciales, macroproyectos o son instrumentos, o sea, son con entidades públicas, eso tiene un repositorio, por ejemplo, en los documentos técnicos de soporte y uno a través de un derecho de petición, pues puede pedir copia de ese documento. Entonces, digamos que esa podría ser la forma de acceder a esos mapas. Bueno, acá hay otra. ¿Cuál sería el interés de georreferenciar temas como la etnografía o la geografía humana desde una perspectiva científica? Muy bien, muy buena pregunta. Y yo se los ponía en esa situación inicial, y es que cuando en los procesos de planificación no se logra, digamos, como incluir o hacer ese real diálogo de saberes, los procesos de planificación, por decirlo de alguna forma, quedaban cojos. O sea, no alcanzaba a recoger las diferentes posturas, situaciones, como estaba en términos cualitativos, ¿cierto? La gran mayoría de los procesos de planificación actual se hacen a través de mapas, ¿cierto? O se define a través de, por ejemplo, los usos del suelo, es un mapa, se define la normativa, por ejemplo, de tratamientos del suelo, es un mapa. Entonces, digamos que el propósito científico es poder llevar esa información social de ese grupo de personas o esa información del componente social que viven en ese territorio, que también sea igualmente valorado en un proceso de planificación. Porque, ¿qué estaba pasando? Esos procesos de cartografía social se quedaban en eso, en un papel, y no hacía ese tránsito real a que el equipo general de planificación considerara
considerara, por ejemplo, esa variable de apropiación de un territorio o de valoración de ciertos lugares o de ciertos equipamientos, que pronto en la capa como tal que se tiene, no está especificado ese valor o esa consideración que en el taller de cartografía sí surge. Entonces, digamos que en ese sentido, ese es el propósito científico, de poder valorar y poner en el proceso de planificación todas, digamos, todos los saberes, todas las percepciones, todos los procesos, todos los sentimientos, todas las expectativas de los diferentes actores, porque como les contaba al principio, lo ambiental y lo urbanístico es una visión del territorio válida. Lo que estamos proponiendo o el propósito de hacerlo de esta manera es poder incluir todos los actores en el proceso de planificación, en el lenguaje en el cual se estructura el proceso de planificación hoy, ¿cierto? Porque así está establecido en el caso de Colombia a través de la Ley 388. No sé si hay más preguntas. Esperemos un momentico. Bueno, acá dicen, ¿alguna sugerencia en cuanto a métodos de visualización para representar desplazamientos de las personas? Muy buena pregunta. Por ejemplo, hay digamos, como pues voy a hablar desde donde yo manejo más QGIS que ArcGIS. En QGIS digamos, como una herramienta para establecer, por ejemplo, líneas de deseo, que fue la imagen que yo les mostré en el tema de Prado. Yo podría, sin ser específicamente por la vía, ¿cierto? Yo puedo identificar como los lugares y hoy existe, por ejemplo, hoy hay un documento en el departamento de Antioquia, se hizo creo que es es un documento, digamos, regional, pues de toda Antioquia, y están las capas de los desplazamientos, de la historia de desplazamiento en Colombia o en Antioquia, ¿cierto? Y hay unos puntos de origen y hay unos puntos de destino. Entonces yo puedo definir una línea entre ese punto de origen y ese punto de destino, y lo que me va a aparecer es como si fuera como una especie de red, y yo voy a poder ver también la concentración de acuerdo al comportamiento de esos origen-destino o esas líneas de deseo, los desplazamientos donde ocurrieron, o sea, de acuerdo a los de origen y a los de destino, dónde se ven. Y yo voy a poder ver, digamos, como más o menos como una telaraña de hacia dónde van esas líneas. Entonces, podría ser una muy buena forma de representarlo. Otra forma de representarlo es incluyéndole otra capa, que es la capa de las vías, y que, por ejemplo, ese punto de inicio a través de las vías regionales, ¿cierto? Llegue a ese punto de destino. Entonces me va a mostrar ya no una línea así recta, sino que la línea se va a ir por todas las vías hasta llegar a ese punto de destino y me va a mostrar un mapa de por dónde, digamos, ese desplazamiento ha ocurrido y por qué vías ocurrieron o más o eventualmente ocurrieron por esas vías, ¿cierto? Porque es por los lugares por donde se movilizan las personas. Entonces, digamos que esa podría ser dos formas de visualizarlo. Bueno, no tenemos más preguntas. Ok. Lady. Sí. Yo quisiera como hacer como una invitación, que si bien la presentación pues tiene una provocación, si recuerdan al principio hay una pregunta, ¿cierto? Que es cómo convertir o cómo provocar o cómo, digamos, desatar ese componente social en estratégico en procesos de planificación. Digamos que
no solamente es aprender el software, ¿cierto? Porque en el software yo puedo analizar esa información, sino que es, digamos, una provocación a hacer, a utilizar otras formas de analizar el territorio, ¿cierto? Porque no necesariamente es haciendo mapas. Si bien el mapa nos permite ilustrar algunos asuntos, algunas dinámicas que con otros análisis no logramos ver, digamos como que la provocación o la propuesta o el llamado es a buscar todas las metodologías disponibles para poder analizar los datos, digamos, del comportamiento, los hábitos de los seres humanos, que es un poco lo que hace la geografía humana, o sea, buscar otras formas de representación, otras formas de visualización, otras formas de análisis para poder entender un poco más ese tipo de fenómenos o dinámicas socioespaciales. Muy bien, Juan Pablo, te damos las gracias por la participación en esta mañana en el webinar. Gracias por compartirnos, retroalimentar pues este tema que realmente es muy importante. Yo creo que desde los procesos de planificación, a veces yo considero que el componente social es uno de los más importantes, sobre todo porque la vida de los territorios son las personas. Y eso es lo que realmente le da dinamismo a todos los lugares que nosotros habitemos, nos desplacemos y en los que compartamos. Entonces, creo que este es un método y digamos un medio a través del cual podemos visibilizar mucho más esa forma de vida de las comunidades en cada territorio y cómo lo podemos integrar claramente a cada uno de los procesos de planificación. Juan Pablo, muchísimas gracias. Qué bueno que nos hayas acompañado en esta mañana en el webinar. Y a todos los invitados también a agradecerles su asistencia, su participación. Estamos, como les mencionaba, en una serie de jornadas académicas donde queremos de alguna manera compartir espacios donde podamos discutir estos temas asociados a la planificación y al desarrollo territorial. Y de antemano, pues agradecerles y también invitarlos a cada uno de ustedes a que nos acompañen en nuestro próximo webinar. Por aquí les estaré compartiendo pantalla. En nuestro próximo webinar es el 26 de mayo a las 10 de la mañana, miércoles 26 de mayo. Los invitamos a todos. El título será Sistema Integral de Modelación de Ciudades a través de Gemelos Digitales. Quien nos va a acompañar es Aurlin Cuesta, arquitecto de la Universidad San Buenaventura, con estudios actuales de maestría en geoinformática y con especialización en sistemas de información geográfica y egresado de nuestra especialización en gestión y procesos urbanos. Me disculpo ahí por el lapso en internet, pero quiero invitarlos a participar en este próximo webinar. Va a estar muy interesante y podemos conocer claramente cómo hoy las herramientas tecnológicas y de digitalización espacial nos pueden ayudar de alguna manera también a hacer estos análisis territoriales y planeación. Entonces, los invito a todos a participar en nuestro próximo webinar el 28 de mayo. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Lady, nos quedamos en tus manos para que nos despidas o nos des instrucciones adicionales. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Les recuerdo entonces que la grabación la van a encontrar en el canal de YouTube, que les puse el link ahí en el chat. Entonces, no, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lady, a todos por participar y por vincularse a este espacio.